Caro, abogado penalista, para analizar un poco esta situación. Ya lo hemos hecho más temprano, Claudia, pero queremos también conocer qué es lo que está pasando en este momento, cuál es la expectativa que se está generando respecto también a estos trámites que se tienen que hacer entre el Tribunal Constitucional y el INPE, porque estamos ante una situación sui generis, y lo comentábamos más temprano, ¿no? No es normal que el Tribunal Constitucional sea quien solicite o le ordene al INPE, mejor dicho, que libere a un detenido, ¿no? a un sentenciado. Doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. En efecto, no es común que el propio tribunal ordene la ejecución de órdenes de libertad, pero recordemos que el tribunal derivó esa determinación, es decir, el enviar la orden de liberación al juez de Ica, y el juez se declaró incompetente. Dijo que esto debía resolverlo el Tribunal Constitucional porque se había formulado un cambio en el Código Procesal Constitucional, vale la redundancia, que señala que el órgano que declara fundado el habeas corpus es el mismo que debe ordenar la liberación. Por lo tanto, no siendo algo común, sin embargo, es algo permitido, preferido incluso diría yo, por el Código Procesal Constitucional. Es decir, cuando se ordena una excarcelación, esta debe de ser lo más pronto posible, y es por eso que se faculta al órgano que declara fundado el habeas corpus a enviar la orden directamente a la autoridad a cargo de esa liberación. En las últimas horas se ha pronunciado el doctor César Ochoa. Él dice que ha tomado conocimiento por los medios de comunicación que esto no había sido agendado en pleno y que se ha resuelto con una celeridad inusual. ¿Qué hacer frente a esto y frente a la declaración también de otro de los magistrados? El señor Monteagudo. Sobre el tema de la celeridad, evidentemente hay celeridad en los dos bandos, ¿no? Porque también hemos visto absoluta celeridad por parte del presidente de la Corte Interamericana, que él solito ha firmado una resolución tratando de evitar esta liberación. Entonces, si de celeridad vamos a hablar, creo que la vamos a tener en los dos frentes de la acera, ¿no? Pero en todo caso, la ley permite hacer esto, porque cuando existe una apelación por salto, porque el juez de Ica no resolvió lo que podía resolver, el Tribunal Constitucional debe resolver la petición de inmediato. Entonces, digamos que no es algo que nos pueda sorprender. Ahora bien, muy distinto es a que este tema debió pasar por el Pleno, y yo creo que hubiera sido aconsejable que sea así. Tenemos que cuando la semana pasada el Tribunal Constitucional resolvió declarar que no tenía nada que aclarar respecto de su sentencia del mes de marzo del año pasado y devolvió el caso a Ica, el tribunal lo hizo en el Pleno. En esta ocasión, ya para ejecutar la orden de libertad, no lo ha hecho en el Pleno. Y a mí me parece que por la materia involucrada, que era zanjar competencias entre la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional, es algo que debió pasar por el Pleno, pero eso tampoco lo hace ilegal o inconstitucional porque los técnicamente ya lo discutieron. Por una sala, exactamente. Y ya estaban claras las posiciones, además. Ahora, ¿cabe la posibilidad de que esto se revierta? Es decir, ya sucedió en el año 2018 por la vía penal, ¿no? Por la vía constitucional, nuevamente se podría solicitar, dado lo último que ha sucedido, ¿no? Porque se ha emitido esta resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidiéndole una vez más al Estado peruano no ejecutar esta liberación. Sí, en efecto, acá hay una suerte de pugna, vamos a decirlo así, creo que ese es el tema de fondo, dónde termina la competencia de la Corte Interamericana, dónde termina la competencia del Tribunal Constitucional. Creo que ese es el tema de fondo y tenemos que verlo complicado, porque creo que nadie está pensando en renunciar a la competencia contenciosa, denunciar el Pacto de San José. Ese no es el punto es cuándo termina la competencia de uno y cuándo empieza la competencia del otro. Y acá el Tribunal Constitucional peruano ha tratado de zanjar esto diciendo, primero, que son resoluciones de supervisión, no son sentencias, por lo tanto no está obligado por una resolución de supervisión. Pero creo que lo más importante es que en verdad la Corte Interamericana no es una cuarta instancia, no es una corte de casación, y si queremos ir a lo más claro todavía para que el público entienda, cómo un tribunal internacional que juzga a los estados puede emitir órdenes de supervisión que afectan a individuos o particulares. Es decir,
la libertad personal, bien o mal concedida, es algo que en principio le corresponde al fuero interno. Para que el tribunal, digamos, o la Corte Interamericana pueda pronunciarse sobre la libertad o no de un individuo, ese individuo tendría que ser parte del proceso interamericano, y no es así, porque en los casos de La Cantuta y Barrios Altos, lamentables casos, muy dolorosos sin duda, las partes han sido las víctimas versus el Estado. En ningún momento los imputados han participado de ese proceso como parte procesal, no han podido ejercer su derecho a defensa, no han podido alegar, probar, no hay debido proceso respecto a ellos porque ellos no son parte del mismo. Entonces, creo que la pregunta y la respuesta cae de madura, ¿no? ¿Cómo es posible que un tribunal supranacional pueda tomar decisiones que afecten a personas que no han sido parte de esos procesos interamericanos? Entonces, es como si existiera una cuarta instancia en la que yo me defiendo, digamos, a nivel del fuero interno, pero nunca puedo defenderme a nivel interamericano porque no soy parte procesal. Y ese roce, vamos a decirlo así, puede ser violatorio de la propia Constitución peruana como debido proceso, derecho a defensa. Y me parece que es importante esto que usted está señalando, doctor, porque si nos remitimos al pasado, y aquí ha estado el doctor Simons, que fue justamente uno de los representantes del Estado peruano, en la audiencia de la Corte solo estuvieron dos partes: los defensores de las víctimas y los defensores del Estado. No hubo defensores del señor Alberto Fujimori. Sí, en efecto. Es más, yo recuerdo en el año 2018, cuando se llevó adelante la supervisión respecto al tema del indulto, la Corte no aceptó la participación de los abogados del señor Fujimori. Dijo que ellos no eran parte procesal y a lo más recibió algunos escritos como diciendo los ingresos al expediente, pero ustedes no tienen participación en la audiencia, y así ocurrió. Por eso, en verdad, creo que la reflexión de fondo implica revisar y tener claro hasta dónde llega la competencia de la Corte, especialmente en procesos donde la sentencia y las consecuencias podrían afectar a individuos o particulares, ¿no? Si mañana es A, B, C persona, Juan, Pedro, María, es un tema indiferente. Acá la regla tiene que ser predictibilidad, debido proceso, derecho a defensa. Cierro con esto, ¿no? Que es lo que todos discuten ahora mismo. Todas las decisiones de la Corte son vinculantes, o sea, son obligatorias. Bien, acá partamos de lo siguiente. Las sentencias de la Corte son vinculantes y obligatorias conforme al Pacto de San José de Costa Rica. Pero acá no hay sentencia. El tribunal ha dicho que no es una sentencia, sino son resoluciones de supervisión. Si nosotros leemos las sentencias que son del año 2001 y del año 2006, las supervisiones vienen durando más de 20 años ya, en el caso de Barrios Altos, y más de 15 en el caso de La Cantuta. Lo que vamos a ver son resoluciones donde se va viendo y evaluando si el Estado está cumpliendo con la sentencia. Nuevamente digo, ¿no? ¿Cómo en una resolución de supervisión, que no es una sentencia, se puede determinar o tomar decisiones que afecten la libertad de las personas, que no son parte ni del proceso que llevó adelante y dio lugar a la sentencia, ni son parte en el proceso de supervisión? Creo que ahí está el fondo del asunto, y evidentemente los que dicen que hay que cumplir lo que ordena la Corte Interamericana no quieren ver este ángulo del problema. Sí. Que se limitan a decir, esto lo dijo el Papa, esto lo dijo la Corte Interamericana, tenemos que cumplir porque de lo contrario somos blasfemos. Y yo creo que no hay que vender terror, no hay que vender miedo, decir que ya no va a haber inversión extranjera, de que va a caer la recaudación, un poco más pues están anunciando el apocalipsis. No es así, yo creo que es un tema jurídico. Nadie está hablando del retiro de la Corte, nadie está hablando de incumplir la sentencia de la Corte. Estamos hablando acá de fijar los límites de la competencia de la justicia peruana versus la competencia de la Corte. Y ese punto es el que no se quiere ver y el que no se quiere analizar. Bien, doctor Caro, gracias por nuevamente haber estado con nosotros a esta hora del día, avanzando el reloj, ya acercándonos a lo que sería la excarcelación del expresidente Alberto